Hola a todos y bienvenidos a este quinto día del reto de transformación personal de 21 días. En los anteriores días del reto ya hablamos sobre lo que es la soberbia, cuya virtud aplicar la humildad. ¿Qué es la humildad? ¿Cómo practicar la humildad? Inclusive hablamos de qué es la envidia y ahora que sabemos qué es la envidia, vamos a saber cuál es la virtud contraria a la envidia, que es la caridad. En esta conferencia nosotros vamos a hablar de qué es la caridad y como lo dice Santo Tomás de Aquino, él dice que la caridad es la raíz de todas las virtudes, ya que representa el amor del mismo Dios hacia nosotros y a través de la caridad, nosotros no solamente vamos a unirnos en una relación íntima como nuestro Padre, que es Dios, sino que también vamos a llevar ese amor hacia el prójimo. Entonces, fíjense que de hecho Santo Tomás de Aquino dice, la caridad representa la escalera más segura para llegar al cielo. Fíjense la importancia de la caridad, que no solamente contrarresta el vicio de la envidia y las enfermedades derivadas de la envidia y de la soberbia, sino que también nos va a permitir asegurar la salvación de nuestra alma y nos va a asemejar directamente a Cristo porque la caridad es amor. Entonces, vamos a empezar y les paso a compartir pantalla. Entonces, en esta conferencia vamos a hablar sobre lo que es la caridad, fe y esperanza, el significado bíblico de la caridad. Vamos a hablar sobre la definición de la caridad. La caridad es la amistad del hombre con Dios, así lo define Santo Tomás de Aquino, y esto ha sido extraída de la Suma de la Teología, parte 3 de Santo Tomás de Aquino, que él lo define entonces como una relación de amistad que ya estamos estableciendo con Dios a través de la caridad. A través de la caridad nosotros amamos a nuestro prójimo, incluso a nuestros enemigos, por el amor incondicional que le tenemos a Dios. En la caridad unimos el alma con Dios y probamos la infinitud del poder divino. La caridad es la vida del alma como el alma lo es del cuerpo. Por la caridad el hombre no solo ama el mismo objeto que Dios ama, sino que ama con el mismo amor de Dios. Es Dios por su espíritu el que ama en natural, que la incline al acto de caridad y haga que actúe de manera pronta y deleitable. Es decir, a través de la caridad nosotros amamos a nuestro prójimo por el amor que le tenemos a Dios. Es básicamente adquiriendo el hábito de la caridad, donde Dios, observándonos en esa virtud que estamos aplicando de nuestra propia voluntad, que es la caridad, Él nos va a infundir a través del Espíritu Santo el amor propio de la caridad, en la cual nos vamos a unir a Él mucho más en una relación de amistad muy cercana con Dios y a través del cual ese mismo amor que Dios nos va a manifestar viendo que estamos aplicando la caridad, nosotros vamos a poder sentir ese amor incondicional infinito de Dios hacia nosotros y automáticamente por el amor que Dios nos está manifestando, nosotros vamos a expresar ese amor en nuestro prójimo. La caridad une de manera perfecta al hombre con Dios con unidad afectiva, une a Dios por sí mismo y como principio de beneficios para el hombre. Vamos a hablar entonces de la caridad en la Biblia. Dios es el objeto principal de la caridad. El prójimo es amado con caridad por Dios. Aquí entonces aclaro que Santo Tomás de Aquino se refiere en este aspecto en que nosotros amamos a nuestro prójimo precisamente por el amor infinito que le tenemos a Dios. Si amamos a nuestro prójimo o si ayudamos en actos de caridad a nuestro prójimo con fines bien sea ocultos de beneficio propio, no estamos hablando de la caridad, de la verdadera virtud de la caridad. La verdadera virtud de la caridad es amar a nuestro prójimo porque amamos de manera incondicional a Dios y porque queremos agradarle. De allí es que viene el verdadero concepto de la caridad. La caridad, al ser forma sobrenatural infundida por Dios en el alma, va penetrando progresivamente en el hombre, unificando su afectividad y orientándose totalmente a Dios. La caridad, cuando nosotros lo hacemos, primero como acto voluntario, bueno, el día de hoy, aunque me ha alejado mucho de Dios, me ha alejado mucho de los sacramentos, de la Eucaristía, de la confesión, yo voy a decidir por mi propia cuenta, porque he tomado la determinación de trabajar en mi bienestar espiritual y salvar mi alma, voy a empezar a ejercer la caridad. Este acto de voluntad de la caridad,
Cuando Dios lo ve que lo estamos haciendo, Él nos va infundiendo sobrenaturalmente esta caridad, que ya no sería una caridad creada por el acto voluntario de nosotros, sino una caridad increada que viene de la voluntad divina. Entonces, a partir de allí nosotros vamos a experimentar lo que es el verdadero amor, haciendo obras de caridad. Fíjense la importancia entonces de lo que es la caridad, ¿no?, en nuestra vida. El principal acto de caridad es el amor, no la limosna o la compasión, sino una forma de amor que consiste en la unión afectiva con la persona amada y que por tanto no se reduce a un sentimiento de benevolencia o a un gesto de beneficencia. Los actos exteriores de la caridad, si bien es cierto, son la beneficencia, es decir, querer el bien para el otro y tener la voluntad de promoverlo y realizarlo. Por ejemplo, la limosna o la corrección fraterna, considerada de hecho como una forma de limosna espiritual. Aquí lo que nos quiere decir Santo Tomás de Aquino es que el primer móvil de todo acto de caridad es el amor. No tanto los actos exteriores como lo es la limosna o la compasión, sino que hagamos estos actos exteriores que sí son actos derivados de la caridad, como lo es la limosna o la beneficencia, pero que sean movidos por el amor. De ahí es que viene entonces lo que es la caridad como tal, es un acto de amor. La caridad como fruto del Espíritu Santo. Entonces hablamos acá en este sentido de que la caridad cristiana se fundamenta sobre todo en la máxima en la máxima comunicación de Dios a su criatura, en la que consiste la encarnación. Para que la amistad entre el hombre y Dios fuera más familiar, fue necesario que Dios se hiciera hombre, puesto que el hombre es naturalmente amigo para el hombre. ¿Qué quiso hacer Dios a través entonces de Cristo? Enseñarnos lo que es la verdadera amistad, lo que es el verdadero amor, descender de su puente más alto, de su divinidad, para acercarse y hacerse igual a nosotros, ¿no? De esta manera Él quiere enseñarnos lo que es el amor y lo que realmente es la caridad. Por lo tanto, dice Santo Tomás de Aquino que la caridad cristiana se fundamenta sobre todo en una máxima comunicación de Dios a su criatura, por lo que cuando hacemos el acto de la caridad, ese hábito de poder hacer el bienestar de forma activa hacia nuestro prójimo, estamos fortaleciendo nuestra comunicación con Dios, estamos entrando en gracia divina y vamos a experimentar por eso mismas acciones todos los frutos divinos que Dios está dispuesto a entregarnos cuando ve que nos estamos acercando a Él, que estamos haciendo las acciones necesarias para unirnos a Él. El efecto más inmediato de la caridad es el crecimiento en la capacidad de amar. El último fruto de la caridad y la plena realización de la misma consistirá en la unión real con Dios. Entonces, piensa lo que dice Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que el efecto más inmediato de la caridad es que vamos a ir sintiendo ese aumento de la capacidad de amar. A medida que nosotros vamos haciendo obras, buenas obras por los demás, Dios nos va infundiendo esa fuerza sobrenatural a través del Espíritu Santo y vamos a empezar a sentir un aumento en la capacidad de amar. Fíjense lo bonito que es empezar a practicar la caridad. La caridad, pues, no está en nosotros ni de manera natural, ni como efecto de las fuerzas naturales, sino por infusión del Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, y cuya participación en nosotros es la caridad misma creada. Es decir, para que se desarrolle esta maravillosa virtud de la caridad, primero debe empezar con una participación por parte nuestra, que sería caridad creada a través del acto de la voluntad, y luego Dios al ver esto nos va a infundir mucha más caridad del Espíritu Santo, y es así entonces donde vamos a ir creciendo espiritualmente, y eso lo vamos a ir percibiendo a medida que va pasando el tiempo y a medida que estamos en unión con Dios, cumpliendo con los sacramentos, estableciendo, por supuesto, esos mandamientos divinos con nosotros. Vamos a poder ir experimentando las gracias de Dios, ¿no? A través de esta maravillosa virtud que es la caridad. La voluntad de hacer caridad es impulsada por el Espíritu Santo, quien nos enseña a amar, pero para que el Espíritu Santo pueda actuar en nosotros, debe existir previamente el hábito voluntario de la caridad en nosotros, es decir, ya lo venía comentando, para que el Espíritu Santo pueda enseñarnos a amar y permitamos
esa maravillosa infusión que Él quiere hacer sobre nosotros, que es llevarnos a crecer más espiritualmente en las virtudes de Cristo, debemos hacer primero el hábito voluntario de la caridad. Por la caridad habita en nosotros el Espíritu Santo. Si permanecemos en gracia, siempre tendremos esta virtud. Si caemos en pecado mortal, el Espíritu Santo deja de habitar en nosotros. ¿Qué pasa con las maravillas del Espíritu Santo? Cuando estamos en gracia, cuando estamos unidos a Dios a través de los sacramentos, nos confesamos, vamos a la Eucaristía por lo menos una vez a la semana, por ejemplo los domingos, y estamos ahí cumpliendo los mandamientos, rezamos el Santo Rosario todos los días, estamos en gracia con Dios, porque a través de la confesión, a pesar de que cometamos pecados, nuestros pecados van a ser perdonados y a pesar de que vamos a seguir en esos intentos, en esa lucha, ese combate contra nuestras malas inclinaciones, puede que volvamos a caer en pecado, siempre nos levantamos, pedimos perdón a Dios, nos confesamos y seguimos adelante. De esta manera es que siempre va a habitar en nosotros el Espíritu Santo y por tanto el amor propio de la caridad. Sin embargo, si caemos en pecado mortal, si no nos confesamos, si nos alejamos de la vida eucarística, si nos alejamos de los sacramentos, si ya dejamos de buscar de Dios, el Espíritu Santo se aleja de nosotros porque es contrario lo que estamos haciendo con los dones propios del Espíritu Santo. Por lo tanto, Él abandona nuestra alma y se va hacia otra persona que sí esté practicando estas virtudes. Entonces, fíjense la importancia de que siempre estemos en unión con Dios a través de los sacramentos. La caridad es amor y amistad. En amistad amamos al amigo con el que tenemos la amistad y para el que queremos el bien y amamos el bien que le deseamos. Entonces ya sabemos que Santo Tomás de Aquino define la caridad como aquella relación de amistad y amor. Amor que le tenemos a Dios y como consecuencia de esto, amor hacia nuestro prójimo. El valor de la caridad. Se deben amar a los pecadores por caridad, por su naturaleza como capaces de la bienaventuranza, porque fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, a pesar de ser pecadores, solamente por su naturaleza, porque fueron creados a imagen y semejanza de Dios, deben ser amados por caridad, mas no debe ser amado el pecado que ellos están cometiendo. El pecado que ellos cometen, el pecado que nosotros cometemos, debe ser odiado. Siempre debemos odiar el pecado, siempre debemos arrepentirnos de nuestros pecados, mas sin embargo debemos amar al que comete los pecados, en este caso a los pecadores. ¿Okay? Aquí dice que debido a que su naturaleza ha sido recibida de Dios, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Él. La perfección de la caridad implica amar a nuestros enemigos por amor a Dios. Cuanto más se ama a Dios, tanto mayor se muestra el amor hacia el prójimo a pesar de cualquier enemistad. Cuando nosotros nos entregamos por completo a la voluntad de Dios, experimentamos ese infinito amor y ese amor perfecto que Dios tiene para nosotros y ese amor nos va a llevar a moldearnos en base a estas virtudes propias de Dios, ¿verdad? Que son virtudes que nos van a otorgar una paz y una alegría indescriptible. Y ese mismo amor que vamos a empezar a experimentar nos va a llevar inclusive a amar a nuestros enemigos. Vamos a decidir amar a nuestros enemigos por amor a Dios. Porque Dios es tan fiel con nosotros, nos muestra tanto de su amor benevolente y misericordioso, que eso nos impulsa a nosotros automáticamente a hacer por Él lo que sea necesario hacer. En este caso, amar a nuestros enemigos. De hecho, mientras más amamos a nuestros enemigos, más nos perfeccionamos en la caridad. Se debe amar a Dios más que al prójimo, ya que la amistad de la caridad se cimienta en la comunicación de la bienaventuranza que radica en Dios como primer principio. En el ejercicio de la caridad hay un orden. Primero debemos empezar a amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todos los seres humanos. El principio y único fin de nosotros en este mundo es alcanzar a Dios y llegar a la salvación de nuestra alma después de nuestra muerte. No irnos al infierno, sino irnos al cielo en gracia con Dios, ¿no? Ese es el orden que se está establecido y que lo comenta, de hecho, también Santo Tomás de Aquino. Ya después de amar a Dios, debemos amarnos a nosotros mismos y posteriormente amar a nuestro prójimo. Igualito eso también se comenta aquí más adelante. El hombre debe amar a Dios más que a sí mismo,
porque la bienaventuranza eterna está en Dios. Entregar nuestra vida a Dios es renunciar a nosotros mismos, es amar a nuestro Creador mucho más que amarnos a nosotros mismos, porque en el amor infinito a Dios es que nosotros vamos a poder trabajar en nuestros conflictos emocionales, vamos a poder superarnos, vamos a poder no solamente sanar nuestras enfermedades, sino convertirnos en personas verdaderamente virtuosas, en santos, ¿no? Que los santos fueron los más, han sido los más felices de todo el mundo por experimentar la felicidad divina, por estar mucho más unidos a Dios, ¿no? Que otras personas. El hombre debe amarse en caridad más a sí mismo que al prójimo, en el hecho de que no debe incurrir en el mal del pecado por librar a un prójimo de un pecado. Entonces, cuando Santo Tomás de Aquino nos dice que nosotros debemos amarnos más a nosotros mismos que a nuestro prójimo, y de hecho en la Biblia lo dice, amar a Dios como a ti mismo, es decir, primero amar a Dios, amarte a ti mismo y luego amar a los demás, pero no en ese amor desordenado que nos tenemos nosotros, y que es básicamente soberbia, porque la soberbia es un amor desordenado hacia nosotros mismos, sino a lo que se refiere Santo Tomás de Aquino en este aspecto, es que nosotros debemos, en este sentido, nosotros debemos amar en caridad más a nosotros mismos que a nuestro prójimo, que si este prójimo está cayendo en pecado, nosotros no debemos incurrir también en pecado por liberar a esta persona, porque eso nos llevaría a nosotros a restar todos los avances que hemos hecho con nuestro propio proceso. Entonces aquí nos invita a la reflexión Santo Tomás de Aquino. Nunca se debe incurrir en el mal del pecado por librar a un prójimo de un pecado. Entonces ahí sí debemos ponernos nosotros mismos por encima de los demás. Lo que afecta a la salud del alma de nuestro prójimo debe ser amado más que a nuestro propio cuerpo, porque se debe amar por caridad, lo que es plenamente amable. Aquí Santo Tomás de Aquino nos dice que debemos amar primero a nuestro prójimo que a nuestro propio cuerpo y debemos preferir siempre la salud del alma de nuestro prójimo, cuando hablamos de salvación del alma, que a nuestro propio cuerpo. Entonces aquí nos brinda un orden, ya sabemos que debemos amar a Dios sobre todas las cosas porque Él es el principio de todo bien. Luego amarnos a nosotros mismos, siempre y cuando sea un amor ordenado y dirigido hacia la voluntad de Dios. Posteriormente, amar a nuestro prójimo, pero debemos inclusive no amar o no preferir nuestro cuerpo en comparación a poder hacer algo bien para la salvación del alma de nuestro prójimo. ¿Okay? El resultado directo de practicar la caridad es el gozo espiritual, es decir, el gozo del bien divino y la paz, que vamos a experimentar, que son frutos del Espíritu Santo. Cuando hacemos caridad por otras personas, vamos a empezar a experimentar un verdadero gozo espiritual, es decir, el gozo del bien divino, que se traduce en alegría, en felicidad, en una felicidad sobrenatural, y eso indudablemente nos va a conllevar a la paz. Estos son los frutos de aplicar las virtudes que nos asemejan a Dios, que nos asemejan a Cristo, ¿no? Los actos externos de la caridad son la beneficencia, de que ya hablamos previamente, la limosna y la corrección fraterna. ¿Okay? La corrección fraterna es un tipo de limosna espiritual. Y la limosna, pues, ahí se refieren que puede ser limosna de palabra, o sea, brindar un buen consejo, por ejemplo, o limosna económico. Santo Tomás de Aquino dice que se toma mucho más en cuenta inclusive la limosna de palabra porque representa un bien, hacerle el bien al alma de otra persona, ¿no? Y la corrección fraterna siempre y cuando la hagamos desde el amor y no desde el beneficio propio, o corregir a otra persona simplemente porque nos humilló y sentimos pena porque nos humilló. No, eso no es corrección fraterna desde la caridad. Corrección fraterna es ayudar a nuestro prójimo a que si está incurriendo en un error se lo hagamos saber, básicamente por amor a nuestro prójimo. Si alguno ama a los demás, pero no los ama por Dios, no tiene caridad. Fíjense la importancia de lo que es la caridad. La caridad es el amor que nosotros tenemos a nuestro prójimo, es derivado del amor que tenemos a Dios.
Cuando los hombres tienen enemistades entre sí, Dios no oye sus oraciones mientras dure la enemistad, ya que no puede ser amigo de dos que son enemigos entre sí. Esto lo habla San Juan Crisóstomo, que es cuando dos personas están enemistadas entre sí. Así oren, así supliquen. Dios no responde sus oraciones hasta que esta enemistad cese y hasta que haya reconciliación. Esto lo dice San Juan Crisóstomo, ¿no? Acá hablamos entonces de la virtud de la caridad. Como la caridad es amor, esta caridad ya sabemos que es amor y es amistad, si lo resumimos en dos palabras. Por lo tanto, es la fuente y origen de todo bien. Es el fundamento, raíz y alma de todas las virtudes y representa el camino que nos lleva al cielo. Entonces, al ser un amor, ¿verdad? Un amor que nos conduce a Dios, un amor que nos da Dios para que podamos amar a nuestro prójimo, Santo Tomás de Aquino define que es la fuente y el origen de todo bien. Es básicamente la raíz y el alma de todas las virtudes. ¿Okay? Ningún acto de caridad debe ser practicado sin amor. Así vendan todos los bienes y entreguen todo a los pobres. Si no hay amor, no hay nada. De nada nos sirve. El amor viene de Dios que nos impulsa con el Espíritu Santo a obrar con amor y por el bien del prójimo. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7, nos definen lo que es el amor. El amor es paciente, servicial. El amor no tiene envidia, no es presumido ni orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se irrita, no toma en cuenta el mal. El amor no se alegra de la injusticia, se alegra de la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera. O sea, aquellas personas que estén pasando por dificultades, por ejemplo, dificultades matrimoniales, pónganse a meditar en este texto bíblico de 1 Corintios, en donde nos define lo que es el amor. Si estamos pasando por una dificultad precisamente porque nuestra pareja está haciendo algo que no nos gusta y que no queremos, en lo que no estamos de acuerdo, empecemos a meditar en estas reflexiones y unámonos a Dios en oración para que nos ayude a solventar esa situación. Acá nos dice Santo Tomás de Aquino, quien tiene el don de la caridad, percibe además otros dones otorgados por la gracia divina. Aquí hablamos de que, de hecho, la persona que practica la caridad percibe además otros dones otorgados por la gracia divina, no solamente la caridad, sino que se le vienen otros dones sobreañadidos. Se debe corregir al prójimo no con deseos de hacer daño o por amor propio, por ejemplo. Por ejemplo, porque te duele haber sido ofendido por él. Siempre se debe corregir a nuestro prójimo desde el amor, no desde un propio interés. No porque nos hayamos sentido mal, porque vimos que hizo algo en contra de nosotros, sino siempre y cuando desde el amor. Esta reflexión ya es tomada de San Máximo sobre la caridad, que dice, el que da limosna no hace a imitación de Dios discriminación alguna en lo que afane las necesidades corporales entre buenos y malos, justos o injustos, sino que reparte a todos por igual en proporción de las necesidades de cada uno, aunque su voluntad le inclina a preferir a los que se esfuerzan en practicar la virtud, más bien que a los malos. Fíjense que acá hay una importante reflexión sobre lo que es la caridad. Cuando yo estaba en el taller de oración y vida, sí se generó unas preguntas, una inquietud con respecto a esta característica de la caridad. Y es que muchas veces nos preguntamos cómo voy a ser caritativo o cómo voy a entregar alguna limosna, algún bien económico a alguna persona que en el fondo sé que está obrando mal, que no está usando la limosna para un bien, bien sea por comida, sino por un vicio, o bien sea porque inclusive usan niños como explotación para pedir limosna. Si son malas personas, a mi criterio, se decía en el taller, o se hacía la pregunta si debíamos ser caritativos con estas personas. Fíjense lo que nos dice San Máximo sobre la caridad. Y no solamente San Máximo, Santo Tomás de Aquino también nos habla en este aspecto sobre esto, de que la limosna, a imitación de Dios, debe darse a las personas sin discriminación alguna, en lo que afane a sus necesidades corporales entre buenos y entre malos. Es decir,
No debemos discriminar en el acto caritativo, o sea, en entregar algún bien, algún beneficio a nuestro prójimo, así veamos que esta persona sea mala, justos o injustos, sino repartir esto a todos por igual en proporción de las necesidades de cada uno, aunque su buena voluntad le incline a preferir a los que se esfuerzan a practicar la virtud. Santo Tomás de Aquino, en el libro de la Suma de la Teología, nos dice que una persona puede amar mucho más a una persona que a otra. Esto es completamente válido cuando el amor que estamos teniendo hacia nuestro prójimo es porque este prójimo o esta persona está más cercana a Dios en virtudes, tiene muchas más virtudes porque está más cerca de Dios. Esto es completamente válido, esto lo dice Santo Tomás de Aquino en este libro de la Suma de la Teología. Acá otra reflexión también importante sobre la virtud de la caridad. Piensa que tú, que aún no ves a Dios, merecerás contemplarlo si amas al prójimo, pues amando al prójimo purificas tu mirada para que tus ojos puedan contemplar a Dios. Y esto lo dice San Agustín. Entonces, fíjense la importancia de practicar la caridad. A través de la caridad, nosotros vamos a poder contemplar a Dios porque es el puente directo que nos comunica con Él en esa bonita relación de amistad que establecemos con Dios a través de la caridad. La morada de la caridad es la humildad. San Agustín nos habla de que hay una relación directa entre la humildad y la caridad. Mientras más caridad hagamos a nuestro prójimo, Dios nos va a ir infundiendo la otra virtud, que es la humildad, que nos va a permitir contrarrestar el vicio de la soberbia. Entonces, fíjense cómo esta bonita virtud nos lleva a nosotros a superar muchos otros vicios espirituales. Porque cuando un pobre pasa hambre, es Cristo quien pasa necesidad, como dijo él mismo. Tuve hambre y no me diste de comer. No apartes pues tu mirada de la miseria de los pobres si quieres esperar confiado el perdón de los pecados. Ahora, hermanos, Cristo pasa hambre. Él es quien se indigna a padecer hambre y sed en la persona de todos los pobres. Y lo que reciba aquí en la tierra, lo devolverá luego en el cielo. Esto lo dice San Cesario de Arles en el sermón 25 que él dio. Aquí esta reflexión de San Cesario de Arles nos invita entonces a nosotros a que podamos darnos cuenta que cuando estamos ante un prójimo que está pasando necesidad, es Cristo quien se refleja en esta persona para que nosotros seamos misericordiosos con esta persona, porque al serlo con esta persona, lo estamos siendo con el mismo Cristo, y cuando nos enfrentemos al juicio final, después de nuestra muerte, Dios nos va a decir, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. ¿Por qué? Porque ayudaste a este prójimo tuyo y ayudaste a este otro prójimo tuyo, por lo tanto, para ti tengo preparado el paraíso. Fíjense la importancia entonces de lo que es la caridad, ¿no? Cómo nosotros debemos ver a Cristo en cada uno de nuestros familiares, de nuestros amigos, inclusive en nuestros enemigos. Nosotros perfeccionamos la virtud de la caridad cuando nos dedicamos a ver virtudes en aquellas personas que nos hacen daño. Fíjense el reto que nosotros tenemos, pero vamos a afianzar mucho más la caridad. Vamos a perfeccionar este don, esta virtud maravillosa de Dios y vamos a experimentar los frutos de este don cuanto más nos desafiemos a nosotros mismos, como lo es el aprender inclusive a amar a nuestros enemigos. Acá, entonces, si continuamos reflexionando sobre la caridad en la iglesia, se debe practicar la caridad con las almas del purgatorio en oraciones y en Eucaristía, las almas del purgatorio, las personas que están en el purgatorio, que son almas que ya han tenido el juicio final y saben que van al cielo, pero que deben pasar un tiempo en base a la magnitud de los pecados que cometieron en vida. Deben pasar un tiempo en este lugar en donde sufren mucho, en el purgatorio, para poder purificarse de estos pecados y poder llegar completamente limpios al cielo. Son personas que, o sea, son almas, perdón, que sufren mucho. Son las almas del purgatorio. Un verdadero acto de caridad también debe ser pedir por las almas del purgatorio,
Si tenemos familiares fallecidos, empecemos a hacerles Eucaristía, empecemos a orar por estas almas, porque si bien es cierto, no sabemos si están en el purgatorio, nuestros familiares, por ejemplo, podemos entonces inclusive hacer oraciones para que estas almas puedan experimentar el descanso eterno. Y no solamente para nuestros familiares, sino para todas las almas en general del purgatorio. ¿Okay? Acá nos dicen que para adquirir caridad se debe participar frecuentemente en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía y en las funciones sagradas, aplicarse asiduamente a la oración, a la negación de sí mismo, al solícito servicio de los hermanos y al ejercicio de todas las virtudes. Acá se nos invita a que practiquemos la caridad junto con el cumplimiento de los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, el comulgar, el hacer oración, el dedicarnos de lleno a cumplir la voluntad de Dios, es decir, abnegarnos a nosotros mismos y dedicarnos de lleno al servicio de nuestro prójimo. Otra cosa que es importante tomar en cuenta en la caridad son las obras de misericordia. Las obras de misericordia se dividen en obras de misericordia corporales y obras de misericordia espirituales. Las corporales son 7 y las espirituales también son otras 7. ¿Cuáles son las corporales? Visitar y cuidar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar hospedaje al peregrino que no tiene dónde quedarse, vestir al desnudo, redimir al cautivo. Aquí estamos hablando de visitar a los presos, enterrar a los muertos. Y continuando con las obras de misericordia espirituales, tenemos enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar las injurias. Debemos ser capaces, por actos de voluntad, el perdón. Ejercer el perdón para aquellas personas que nos hicieron daño. Esto es una obra de misericordia, por lo tanto, forma parte de la virtud de la caridad. Consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás, orar por los vivos y por los difuntos. Y bueno, ya culminando entonces esta conferencia sobre lo que es la caridad, yo les recomiendo muchísimo que mediten mucho sobre lo que es la caridad y todos los beneficios que van a conseguir practicando esta maravillosa virtud de la caridad. Con la caridad nosotros vamos a poder afianzar nuestra comunicación directa con Dios y obtener los frutos propios de la caridad, que es básicamente el gozo espiritual, la felicidad y la paz. La verdadera paz interior y una felicidad indescriptible que solamente Dios es el que no nos puede infundir. Entonces, fíjense la importancia de la caridad, no solamente para superar nuestros conflictos emocionales o nuestros vicios espirituales y por lo tanto nuestros problemas de salud, sino inclusive para que podamos iniciar este proceso de santidad y que podamos llegar a experimentar esa felicidad que experimentaron los santos, que han sido los únicos seres humanos del planeta que han sido verdaderamente felices precisamente por unirse tanto a Dios a través de las virtudes, ¿no? Que son las propias virtudes de Dios y de Cristo, que es lo que estamos enseñando en este reto de transformación personal de 21 días. Y bueno, espero que esto les haya sido de mucha utilidad sobre qué es la caridad, cómo practicar la caridad. Y nos vemos entonces en una siguiente conferencia de este reto de transformación personal de 21 días. Yo me despido de ustedes deseándoles un buen vivir en bienestar y armonía emocional. Hasta pronto.